Muy bien, estos son los rasgos. Este limita la población a 50. Este limita la población hasta 100. Este limita la población a 500. Este limita hasta 1000 personas de población, en el caso de la subespecie. Y este a 3000. Recomendación, no tocar esto, porque los demás reinos no tienen límite. Este rasgo permite que podamos crear ciudades y civilizaciones, usar planes, herramientas, prácticamente varias cosas. Este es el que permite crear culturas y religiones. Este permite desarrollar las habilidades como emociones, felicidad, compartir chisme, reacciones, prácticamente socializar. Este permite comunicarse a través del lenguaje, es decir, los idiomas, crear idiomas y también aprender, es decir, leer libros y cosas relacionadas al conocimiento. Por defecto siempre está activo y recomiendo obviamente que estén los cuatro. Este hace que cuando haya peligro huyan, instintos de caution, que es el equivalente a ser gallina, literalmente. Este es un lavado mental o lavado de mente que literalmente puedes alterar a los demás el rasgo para que se conviertan a tu religión. Muy poderoso, por algo es un rasgo legendario. Este hace que las culturas, que las civilizaciones construyan muy rápido y no se demoren mucho tiempo en construir casas. Psicosis genética. Este hace que puedan volverse locos o caer en la locura en algún momento. No siempre, pero se vuelven más loquitos. Este te da más 30 rasgos de inteligencia. Recuerden que en esta actualización, como no existen las tecnologías o la antigua cultura, es inservible. Pero si lo quieres poner, adelante, aunque no sirve de mucho. Este hace que cuando haya algún evento o cosa sean muy curiosos y vayan a averiguar qué pasó. Este es puro, hace que se inmune el monolito. Obviamente en el video no va a haber monolito, así que es innecesario este rasgo. Este hace lo contrario a este, es decir, son muy lentos para construir, no recomendable. Este hace que siempre sean muy positivos, prácticamente sin estar deprimidos. Este hace que los miembros de esta subespecie, en este caso los húngaros, bueno, aquí no lo puse, pero digamos en el otro mapa, digamos que dice aquí húngaros, hacen que se comuniquen a través de telepatía, muy útil, prácticamente es usar sus mentes para comunicarse. Este rasgo permite que tengan hambre o un estómago, es decir, que tengan que comer. Si tú lo desactivas, prácticamente no tendrán que alimentarse. Este hace que tengan aún más hambre. Espera que está pasando un avión. Bueno, este rasgo permite que tengan aún más hambre que de lo normal, prácticamente. Este hace que tengan más hambre rápidamente, se vuelven voraces, es decir, que le dan más hambre rápidamente. Este es curación acelerada, hace que sea más fácil curarse en caso de heridas, etc. Estos son aletas, que significa que hace a la persona perfectos nadadores, bastante útil este poder. Esto significa malos genes, es decir, que después de varios siglos, después de muchos nacimientos, puede que nazcan mutaciones o rasgos raros durante la subespecie. Este casi nunca lo he visto en razas, pero lo que dice es bioluminescencia, es decir, que brillan, como si fuera una barra radioactiva, pero ya lo he probado y no se nota mucho este poder en la subespecie. Estos son resistentes al frío, este hace que tengan más de 50 daños de daño. Prácticamente este poder está bastante chetado, hacen 50 más de daño. Este es exoesqueleto, le da más 10 de armadura. Este hace que lancen objetos desde la distancia, es bastante útil. Este hace que sean resistentes al fuego, es decir, que no se puedan quemar. Si este solamente hace que no se puedan congelar, este hace lo contrario, que no se puedan quemar. Este mejora más 5% el rango de fertilidad. Es bastante útil para acelerar la producción de bebés. Esto hace que puedan volar, son alas. Este hace que sean otakus, es decir, que no se quieran bañar. Si tocan el agua, mueren. Este hace que tengan 100 años más de vida a lo común, bastante útil. Este significa polinizador, al igual como las abejas, plantan o le dan ciertos rasgos especiales a las flores. Este es inútil, literalmente si tú le das clic a este, las unidades se quedan estáticas, entonces claro, cuando estés en guerra lo van a matar fácilmente.
Hacen que solamente puedan vivir en el agua, pero claro, al vivir solamente en el agua prácticamente no pueden construir civilizaciones, casas, solamente serían como peces. No es útil para la utilidad del video. Omnívoros lo que hace es que puedan comer tanto plantas como carnes. Entonces, herbívoro que solamente comen vegetales, carnívoro que solamente comen carne, caníbal, es decir, que están capaces y listos para comerse entre sí. Hay una ventaja, si le das a carnívoro, solamente aceptan que sean carnívoros. Si le das a herbívoro, solamente acepta herbívoro. Entonces, práctica omnívoro cubre estos dos por igual en un solo rasgo. También puedes permitir que sean caníbales, que coman algas, las algas usualmente están en el agua, que puedan comer flores, pero al darle a flores, mira que desactiva omnívoro. Follyworm es como planticas, pero lo desactivas porque eso es como comer prácticamente plantas. Frutas lo desactiva, entonces te recomiendo que lo dejes activado. Pasto o como se... sí, pasto, pero sí lo permite quemar sin que haya sanción. Es grama, las gramas, prácticamente es una dieta así más extrema, lo permite. Granos, si son granos solamente podrían comer lo que producen de los panes, pero claro, eso quitaría muchas de cosas de aquí de la dieta, entonces te recomiendo dejarlo así. Hace que coman sangre, es muy curioso. Insectos, que coman piedra, literalmente yo puedo marcar esto y no hay problema, y lo van a aceptar. Néctar, esto sobre todo de las colonias de las abejas. Si hay abejas en el mapa, aunque creo que en el mapa no hay, pueden comer miel prácticamente. Peces, pero claro, peces es como carne, entonces lo desactiva. Entonces es mejor que lo dejes así desactivado para que puedan incluso comer pescado. Es comer tronco, literalmente árboles, comer árboles. Sería una extraña forma de tortura, pero útil por si tienen demasiados árboles que no leñan. Y fotosíntesis es que con la luz solar, cuando están en la era de la esperanza, y siempre y cuando no sea la era de la oscuridad o la era de la luna, prácticamente con la luz se convierte en alimento. Y pues mira todos los rasgos que se acepta, excepto estos 7 que hay acá. Entonces ya sabes, por defecto siempre está pero ya con el tiempo puedes ir agregando más tipos de alimentos, sobre todo el tronco y la piedra puede ser útil por si hay un exceso de estos recursos, puedes aprovechar y la gente no muera de hambre. Renacimiento, es decir, cuando mueren nacen como un fénix, pero esto está un bug, puede convertir en esqueletos, pero no es muy útil ya que se puede salir de control. Renacer como mariposas, eso está bien, no hay tanto problema. Espera que va a pasar un avión. Muy bien, que renazcan como gallinas, peculiar. Que renazcan como cangrejos pequeños. Como mitril, sobre todo. Espadas de metamorfosis, pero no lo recomiendo mucho. Y que renazcan como lobos, que tampoco lo recomiendo mucho, se sale de control. Y esto es cuando mueren. Cuando una criatura muere se puede convertir en mitrilo, bastante útil por si quieres tener mitril. Si quieres que se conviertan en plantas, las plantas sería esto, las hierbas pequeñas del poder de acá, literalmente crecerían como esto, hierbitas como estas de acá, etc. Volvamos a rasgo de su especie. Que renazcan como árboles, los elfos sobre todo y los druidas nacen así. Y Gaia lo que da es prácticamente esto, diferentes formas de alimentos y vida. Puede ser bueno y útil para fertilizar esto y tengan suficientes alimentos. Ese rasgo puede ser bastante útil. Veamos qué más. Cuidado parental. Esto lo que les da es un escudo a los bebés recién nacidos. Por los primeros 2 o 3 años de vida se vuelven imposibles de matar, bastante útil por si no quieres que mueran las crías al principio. Y lo que hace es acelerar el crecimiento. Por ejemplo, puede hacer más rápido. En vez de demorarse 9 meses en estar embarazada, puede demorarse 7, 6 meses y literalmente te ahorras unos cuantos meses de embarazo.
Hace que los productos que consuman, etcétera, se conviertan en gemas. La caca que hacen, algunos pueden soltar caca, se convierta a caca de oro, por ejemplo. Este es bastante útil si quieres tener un montón de piedra, producir piedra. Esto lo consigues gracias a los alimentos que comen. Es como que una unidad come algo y de la nada puede convertirlo en gemas, o puede convertirlo en oro, o lo puede convertir en piedra, o lo puede convertir en hongos. Y los hongos sirven bastante más para la alimentación y comida. Los más poderosos son estos tres, diría yo, para tener recursos. Esto hace que la gente sea más agresiva. Anogene Fireworks significa que cuando mueren, literalmente lanzan fuegos artificiales. No lo recomiendo porque puede sobresaturar el directo. Ese no lo recomiendo. Destruye todo el mapa. Es una bomba antimateria. Para los que no recuerden cómo es la bomba antimateria, es esta de acá. ¿Dónde está la bomba antimateria? Esa. La bomba antimateria es esto. Entonces literal mira cómo arrasa. Ese rasgo no lo recomiendo porque destruirías todo el mapa de Europa, así que no lo actives. Por algo es que está en la categoría de caos. Cuando dice caos no te lo recomiendo mucho. Hace que al morir también invoque las calaveras de fuego. Si ustedes se recuerdan, esta se refiere a estas criaturas que salen en el bioma de infierno y en el bioma de nigromante. Estos hacen que renazcan como esto, calaveras. Pero no es muy útil porque inmediatamente te ataca a ti. Entonces es un daño colateral. No lo recomiendo en absoluto. Espera que va a pasar otro avión. Este es muy útil, muy bueno. Este rasgo lo que hace es que los padres, los niños o los hijos, tengan los mismos rasgos que los padres. Entonces si tú haces una subespecie más poderosa acá, por ejemplo cuando vayas poco a poco desbloqueando cada logro, porque recuerda que solamente puedes hacer un rasgo por turno. Entonces no es que puedas, quiero uno de esto y luego también uno de esto en el año 1 y en el año 2 también, no. En el año 1 solamente se te permite editar una cosa, ya sea a través del editor de subespecie o el editor de nacimiento, pero no ambas cosas a la vez. Así que hay que tener un balance para no estar súper roto. ¿Listo? Este hace que la gente le guste robar mucho, pero sobre todo es arma. Este es para robar armas durante el combate, y este es para robar cosas en general. Literalmente una sociedad de ladrones o bandidos. Este no lo recomiendo para nada. Hace que cuando la gente se esté reproduciendo o teniendo hijos, quemen las casas porque la cama se está en llamas. No lo recomiendo. No lo actives nunca. Esto hace que los genomas sean inestables. Tampoco lo recomiendo porque hace que los genes, la genética se vuelva loca y aumenta el rango de mutación, que luego lo vamos a ver. Al activar ese rasgo, sobre todo vas a activar las mutaciones, este tipo de mutaciones, y no van a ser muy útil para el directo. Entonces te recomiendo no activarlo nunca, esto del genoma inestable. Este es una ley mundial que hace eliminar a toda la subespecie. Por ejemplo, aquí hay 8 humanos. Entonces, si yo le doy a esta raza y tengo aquí en las leyes mundiales este rasgo que dice Green Reaper, que es algo que agregaron durante la beta, literalmente puedo matar a toda una civilización. No lo recomiendo porque si no se acaba el directo en 3 minutos o 2 minutos. Así que nunca lo actives, para nada. Por algo es que esto está en caos. Entonces, de los únicos rasgos que te puedo recomendar sean este y este. Estos tres de acá son como los menos rotos y que no se pueden usar en tu contra. Y el de agresivo. Pero del resto no los recomiendo. Solamente este y el de agresivo. Listo, talentos. Los talentos es como la magia. Magia de aire. Este es autocuración. Lanza una gota de sangre que cae desde el cielo y te cura la vida. Este te maldice y te puede convertir en un no muerto. Es decir, puedes invocar esqueletos. Este es la magia del fuego. Este es el regalo de la armonía. Más que todo cura de enfermedades. ¿Listo? Y este regalo de la vida. El regalo de la vida es como un extraño poder de poder invocar esto. Planticas y cosas y árboles. Por si quieres ser como muy pacifista, por así decirlo. Vamos a continuar en talentos. A ver.
en talentos. Listo. Entonces este prácticamente es ser un hippie. Es literalmente invocar plantas, flores y árboles. Pero no que luchen por ti, sino eso, invocar árboles y todo eso. Este invoca truenos. Bastante útil. Este es el que te permite teletransportarte a cualquier parte del mapa. Muy roto este poder. Este te permite los regalos del agua, es decir, poderes con el agua, congelar cosas o tirar agua. Listo. Los ciclos de sueño. Este hace que preserve la energía durante breves periodos de tiempo. Toma pequeñas siestas a menudo o siestas más largas, es decir, duerme mucho más tiempo. Y este duerme un montón de tiempo. Entonces puedes ver una criatura que podría dormir 5 años acá, esta 3 años, esta 1 año. Y esta apenas 1 mes o 2 meses en tiempo de Worldbots. ¿Listo? O puedes desactivarlo y que la gente no duerma nunca. ¿Listo? Lo mismo pasa con el invernar. Pero el invernar está muy relacionado a esto. Si no quieres que inviernen o que duerman, prácticamente desactiva estos dos rasgos. Los métodos de reproducción, ya sean que nazcan como huevos o como en la vida real, los humanos que nacen a través del embarazo. ¿Listo? Como los humanos. La forma tradicional, que sería un hombre y una mujer, necesitan para reproducirse. Modo espora, me han dicho que está un poquito roto. Este es construir un cuerpo, literalmente es como si tú fueras un granito, que ese granito se convierte en una copia idéntica de tu cuerpo y así naces. No es tan útil. Mitosis era la forma anterior a la actualización en que hacía Worldbots para autorreproducirse. La manera sexual es que literalmente solamente necesitas 2 personas de la misma especie para crear un bebé. Imagínate un hombre y un hombre, o un hombre y una mujer, o 2 mujeres. Sí, algo así loco. Este rasgo solamente hace que una mujer, por magia divina, se embarace sin necesidad de un hombre. ¿Listo? Que el método de reproducción sea comiendo vegetales, literalmente. Mientras más vegetales come, más probabilidad hay de que nazcas como un adulto. Es peculiar, solamente voy a decir eso. ¿Listo? Nacimiento divino, así como Cristo, que literalmente el Espíritu Santo embarazó a María, literalmente. Nacen bebés desde el cielo. Bastante útil y peculiar para reproducirse. Este lo usan mucho los demonios, pero nunca lo he visto en prueba. No lo recomiendo mucho. Se supone que usa el cuerpo de otra persona. Es raro este poder. Al igual que este de reproducción metamorfa. Ambos de acá no lo entiendo mucho, así que no te lo recomiendo. Yo te recomiendo el modo clásico, el modo mitosis, el modo asexual, este o este. ¿Listo? O este también. Gestación es el tiempo que tarda, ya sea en forma de huevo o en forma de embarazo, en nacer. ¿Listo? Este hace que solamente demore 2 meses en nacer, 4 meses en nacer, 9 meses en nacer, 20 meses en nacer y 50 meses en nacer. Tipo de huevos. Este solamente funciona si elegiste el método de reproducción de huevos. Esta es la apariencia por fuera, ya sea que se vean como un huevo, como un cristal, un huevo normal, una burbuja, un huevo así en llamas, etc. Es más de apariencia, ¿listo? En el caso de que elijas el modo de reproducción de huevos, ¿listo? Mutaciones. Puedes hacerlo, pero no lo recomiendo. Porque no es que mejoren o empeoren. Es más un vistazo personal. Mira, por ejemplo, ahora todos estos humanos ahora se parecen a hamburguesas. ¿Listo? Mira cómo ahora parecen hamburguesas. Tranquilo, esto se viene en un video futuro. ¿Listo? Para que sepan. La mutación lo que hace es cambiar el aspecto físico de la raza. Pero no los hace mejores ni peores. Solamente cambia el aspecto físico. Muy importante. En el mapa solamente está el rasgo de permafrost, ¿ok? Así que, y el de hierba en el mapa de Europa. No está ni este bioma, el bioma corrupto, ni el bioma de la sabana, ni el bioma infernal, ni el bioma de pantano o el bioma radiactivo. Esto de los biomas es para que la civilización de esta raza puedan fundar o crear ciudades en estos 6 biomas. Pero si tú no lo tienes activo, nunca van a conquistar este terreno.
En el mapa yo solamente puse el bioma permafrost y el bioma normal, este bioma de hierba. Y lo conquista cualquier ciudad, listo, para que sepan. Así que si vas a activar este rasgo, te recomiendo el otro para que así puedan fundar ciudades en zonas nevadas. Listo. Y los fenotipos son los colores de piel de la raza. Puedes hacer humanos que se vean azules, pero voy a quitar la hamburguesa y mira como aquí ves que son verdes ahora, o que sean rojos, o que sean blancos, o que sean como en la vida real, blancos, morenos y negros, o que solamente sean negros. Aquí este sí es más negro. O que sean así azules o de colores raros, como tú prefieras. ¿Listo? Y ya, esto no se toca, esto no se edita. Este es porque lo edité yo. Y este es porque el monolito hizo de lo suyo. El monolito alteró la genética. Pero como no hay monolitos en el mapa, entonces nunca se va a activar este rasgo. Y eso es todo por el rasgo de editor de subespecie. Ahora el editor de nacimiento. Es decir, los rasgos por defecto que van a tener las culturas al nacer. Obviamente lo ideal es editar esto al principio, pero recuerda que como solamente tienes un turno, solamente puedes elegir o editar un rasgo de estos o editar uno de estos, pero no ambos, ¿ok? Entonces, este es ojo de águila, te da más 5 de precisión y más 15% de ataque crítico. Más inteligencia, más 10, diplomacia más 5, estrategia más 5, administración más 7, número de pueblos más 3, lealtad menos 10. Miope, menos 5 de precisión, ataque crítico menos 5%. Espero que nunca lo elijas, sería muy estúpido. Tonto, más 5 de daño, pero mira que te quita menos 3 de pueblos, menos 5 de inteligencia, menos 2 de diplomacia, bueno, etc. Este rasgo es muy importante, pero para que esto funcione también debes tener los rasgos de su especie, para que sea más eficaz el tema del robo. Literalmente hace que las unidades les guste robar. Si tú lo activas, mira que ahora las criaturas al nacer tienen estos rasgos, ¿listo? Esto es porque yo lo edité, alguien le cambió para siempre. El rasgo de sabio, el rasgo ambicioso, muy útil. Siempre tiene este rasgo por defecto los humanos. Reflexión arcana, este mejora el poder mágico, el maná. Este mejora las habilidades de combate físico, es decir, atacar, esquivar, bloquear, etc. ¿Listo? Contento le da más 2 de diplomacia, más 2 de administración, lealtad más 10, menos 2 de estrategia. Persuasivo, diplomacia más 1, administración más 4. Maléfico, más 10 de estrategia, menos 2 de número de pueblo. Glotón, hace que le dé más hambre. Codicioso. Bueno, igual pausa el video para que vayas leyendo los rasgos. Si está en inglés te lo explico. Este es un rasgo más de decoración, no es muy útil. Lo que hace es que la gente esté más propensa a decir groserías. Literalmente, que estén más enojadas, pero solamente tirarían groserías. Más hijos, porcentaje del hijo, paranoico, pacífico, psicópata, mente fuerte, sanguinario, pies ardientes. No lo recomiendo porque te vas a quemar el mapa y prácticamente vas a matar a todos gracias a ese rasgo. El elegido, aura fría, congela todo a su alrededor, también te recomiendo nunca activarlo. Carnívoro, aura curativa, es decir, que cura. Maná, más 1000% de maná. Esto es muy útil para que las criaturas puedan lanzar más hechizos de magia antes de agotarse su magia. Afortunado, Life Spine es que le da más 7 años de vida, ¿listo? Y más 5 de nacimiento, Birth Rate. Niño lunar, niño nocturno. Poder es muy útil, pero solamente si están activadas estas eras, la era de la luna o la era de la noche. Pacifista, salvaje, gafe, no lo recomiendo. Ágil, este tampoco lo recomiendo. Clumsy, hace que está más propenso a accidentes, literalmente lo verás caerse mucho en el mundo real y además le quita más del 50% de sus años máximos. Digamos, hay un humano que puede vivir 100 años, bueno, ahora solamente pueden vivir 50 años, no te lo recomiendo. Rápido, ¿para qué está pasando un avión? Gigante, más 5 de armadura, lento, menos 50% de velocidad, menos 5 de armadura. Este es piel suave,
fuerte, pequeño, rudo, débil, ligero. Más vitabilidad, le da un 50% más de la vida máxima que pueden tener las criaturas. Digamos que tienen 300 corazones, ahora con 50% ahora tendrían 450 corazones, bastante útil. Fértil, más que todo para que tengan más hijos rápidamente, muy útil al principio. Inmortales, inmunes, etcétera. Todos estos rasgos los puedes elegir. No te recomiendo tocar mucho estos dos rasgos. Es mejor que uses los poderes de talentos para lo de la magia, porque esto no es muy útil. Estoy en caso de morir. Nunca lo elijas, elifobia. Es decir, hace que tengan miedo a la luz. Y literalmente si haces eso, cuando estén aquí en la era normal de la esperanza o cualquiera de las eras, por ejemplo como estas, la era del sol, la era de la esperanza, la era de las lágrimas, la era del caos, la era de hielo. Literalmente, si activas esa opción, lo vas a matar fácilmente porque le temen a la luz. Entonces no te recomiendo activar esto porque si no los matas a todos y perdimos. Estas hacen que sean mudos, tampoco lo recomiendo que lo toques porque hacer esto automáticamente haría que la civilización no pueda propagar, ni hablar, ni usar las religiones. Así que no lo recomiendo mucho. Este es bastante útil, hace que la luz solar los cure. Es interesante. Y se recargan de energía. Más 1000% de estamina. La estamina es como la energía máxima que puede tener una unidad. Por ejemplo, veamos este humano. Y tiene 112 de estamina, que es la cantidad de movimiento. Cuando llega a 0 se cansa, duerme. Y cuando duerme y come, recupera la estamina para volver a estar en la acción. ¿Listo? A ver. Venenoso, atractivo, tuerto, diente dorado, piel quemada, feo. Los poderes. Este es burbuja de escudo, muy útil y muy roto. Espina. Bueno, estos 4 están muy buenos para evitar que se quemen por ácido, por fuego, por hielo o por veneno. ¿Listo? Y esto es muy importante. Te recomiendo activar estas habilidades. La habilidad de Backstage es retroceder. Es como dar un paso atrás y es muy bueno para esquivar. Bloquear. Muy útil para bloquear ciertos ataques o que haya una probabilidad de evitar los ataques del enemigo. Dash. Es como un impulso o carrera hacia adelante. Muy útil para el combate. Proyectiles de reflejo. Es decir, puede desviar los proyectiles que van hacia él o retrocederlos. Bastante útil. Este es más que todo esquivar. Este es el que permite esquivar a veces ataques. Bastante útil activar estos 4 rasgos. Pirómano, que es literalmente le gustaría quemar las ciudades. Bastante útil. Granadero, que tienen granadas. Esto es muy útil para la guerra. ¿Listo? Mata dragones, mata reyes, mata magos, veterano. Bendecido, este no lo recomiendo porque empeora los rasgos. Este tampoco porque los convierte en zombie. Mucho spore, infectado, etcétera. Ahora, bomba explosiva no lo recomiendo porque si no vas a destruir todo el mapa. Esto no lo toques porque si no apenas nacen mueren. No lo toques. Bomba nuclear tampoco porque puedes matarte a ti mismo y a tu reino antes de poder conquistar siquiera el mapa. No te lo recomiendo que lo toques porque aunque es muy útil porque da más 200% de velocidad, cuando muere mucha gente y muere alguien en cerca de otro y muere, crean todo un efecto de cadena y puedes matar a mucha gente y extinguirte, así que no te lo recomiendo, además de que puede convertir el piso en lava, entonces no lo recomiendo. Este tampoco, superlativo, empuja las cosas pero no es muy útil porque cuando estén en tiempo de paz prácticamente va a interrumpir mucho el trabajo. Y lo mismo con el tornado. Estos 3, bueno, todos estos no los toques, por favor. Por algo se llama diversión. Vuélvete salvaje. Contagioso, este es para crear plagas. No te lo recomiendo, al menos que quieras extinguir tu raza. Este va a hacer que cuando caminen dejen un camino de flores. Lámpara, más que todo para que en la noche puedan ver mejor. Minero, este sí es muy útil para mejor encontrar más gemas y minar mejores recursos y ya. Estos rasgos no se pueden editar para nada, estos son rasgos especiales y no son relevantes para el video.
Y eso es todo por el editor de nacimiento y el editor de subespecie. Espero que haya quedado claro.